Y hoy quiero hablar un poco cómo tener paz en medio de las tormentas, en medio de las oposiciones, porque en este mundo van a haber aflicciones. Jesucristo dijo en San Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Él dijo: pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. También Cristo dijo en Mateo, en el libro de San Juan 14:27, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Probablemente estés viviendo, amén, momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de desesperación, pero yo vengo a decirte, hay un Dios que ha prometido darte paz. Y mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 4, versículo 37, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Esta es una palabra, amén, que nos muestra cuando Cristo iba con sus discípulos en aquella barca y de pronto se levantó una gran tempestad. Y yo quiero decirte, en tu vida, cuando hay un propósito de Dios, siempre habrán tempestades que van a querer detener, ahogar el propósito de Dios en tu vida. Esta barca, dice la Biblia, estaba siendo azotada porque las personas que iban en esta barca, en ellos había un propósito de Dios. Y muchas veces en tu vida, por causa de haber un propósito, van a haber tempestades queriéndote ahogar el propósito de Dios en tu vida. Esta tempestad quería ahogar los que iban en la barca, y hay muchos problemas que probablemente el diablo ha levantado para ahogar el propósito de Dios, para ahogar tu paz, para ahogar tu gozo. No sé qué cosas el diablo ha levantado por el propósito que Dios tiene en tu vida, queriendo ahogarlas. Probablemente ha ahogado tu paz, ha ahogado tu comunión con Dios, ha ahogado tu pasión por Dios. No sé qué cosas el enemigo ha levantado tempestades para ahogar ese propósito, esa relación con Dios. En ellos, en estos discípulos, iban 12 discípulos. La misión era cruzar al otro lado, porque cuando en tu vida hay un propósito y cuando tú estás avanzando en el propósito de Dios, en lo que Dios te dijo, siempre van a haber oposiciones. Escucha bien, cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, siempre van a haber oposiciones. Cuando tú te atreves a ir allá, más allá de tus límites, cuando tú sales del conformismo espiritual, siempre van a haber oposiciones. Cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides caminar en el propósito que Dios te dio, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, van a haber tormentas, van a haber oposiciones. Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, crucemos al otro lado. Es tan sorprendente notar que mientras los discípulos están a la orilla de la playa, están estancados, paralizados, no hay viento, no hay tempestad, todo está bien, pero apenas ellos comienzan a obedecer y a caminar en el propósito, en la palabra que Cristo les dio, dice la Biblia que de pronto se levantó una gran tempestad. Probablemente tú te has propuesto buscar de Dios, probablemente tú le sirves a Dios y sientes que hay batallas, hay tempestades, hay guerras que el diablo ha levantado en contra de tu casa, de tu familia, y te sientes que ya no puedes más. Pero yo vengo a decirte, no te detengas, que las tempestades que el enemigo levanta en contra de tu vida, esa es la evidencia y la confirmación que estás caminando en el propósito de Dios. Es tan sorprendente notar que mientras los discípulos, dice la Biblia, estaban a la orilla del mar, estaban estancados, no estaban haciendo nada, y a partir de ese momento no hay viento, no hay tempestad, todas las cosas están bien, porque el enemigo nunca se va a levantar en personas que no están enfocadas en su propósito. El enemigo nunca se va a levantar en aquellas personas que no son una amenaza para él en el mundo espiritual. Mientras los discípulos están a la orilla del mar, están parados, estancados, no hay viento, no hay tempestad, porque el diablo no tiene problema cuando tú te quedas estancado, porque toda persona
que se estanca en el propósito que Dios tiene es una persona que no avanza, una persona que no va a ver la gloria de Dios, que no va a ver el cumplimiento de Dios en las promesas que Dios le dio. Pero estos discípulos, cuando obedecieron, de pronto se levantó una gran tempestad. Y tienes que saber que muchas veces cuando en tu vida hay un propósito y cuando obedeces al propósito de Dios, van a haber tempestades que se van a levantar para querer ahogar y detener lo que Dios te dio, lo que Dios tiene para tu vida. Pero es allí donde no tienes que aprender a rendirte, donde tienes que aprender a seguir remando, a no poner tu mirada en la tempestad, sino seguir creyendo en la promesa y en el propósito, la cual Dios te dio para tu vida. Estos discípulos, cuando miraron esta gran tempestad, comenzaron a tener miedo, comenzaron a desenfocarse del propósito y comenzaron a enfocarse en lo que no era su propósito. Se enfocaron en la tormenta y probablemente hay muchos de ustedes que se han enfocado en la tormenta y se han desenfocado del propósito que Dios te dio. Estos discípulos comenzaron a tener miedo. Escucha bien, no tengas miedo. No te detengas cuando hayan tempestades por tú estar caminando en el propósito de Dios. Porque la misma tormenta revelaba que los discípulos estaban caminando en la voluntad de Dios. Satanás nunca se va a levantar cuando tú estás caminando, cuando tú no estás haciendo nada. Satanás nunca se va a levantar cuando no le estás obedeciendo a Dios. Satanás nunca se va a levantar cuando tú estás estancado. ¿Cuándo es que Satanás se levanta? Cuando estás obedeciendo en lo que Dios te dijo. Cuando estás caminando en tu propósito de Dios para tu vida, cuando estás en obediencia, cuando estás en la voluntad de Dios. Es decir, que la tormenta que se levanta en contra de los discípulos estaba revelando que ellos estaban caminando en el propósito de Dios, que ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. No permitas que la tormenta te detenga, no permitas que la tormenta te robe la visión, porque la misma tormenta que se te levanta es la que está confirmando que estás caminando en la voluntad de Dios. Los discípulos, por no tener visión, comenzaron a tener miedo, comenzaron a perder el enfoque de su propósito. No permitas que la tormenta o el problema te haga perder el enfoque de tu propósito, sino que tienes que entender que esa tormenta que se te está levantando hoy es la que está confirmando que estás caminando en la voluntad de Dios. Es la que está confirmando que estás caminando en el propósito de Dios. Esa tormenta que se te levanta hoy es la que está confirmando de que en tu vida hay un propósito, de que en tu vida hay un llamado. Los discípulos pensaban que la tormenta los iba a destruir. Pensaban que en la tormenta, escucha bien, iba a detener el propósito en ellos. Pero la tormenta misma se levanta por causa de un propósito. La tormenta misma se levanta por causa de una obediencia de los discípulos, por causa de los discípulos caminar enfocados en la voluntad de Dios. Hay una tormenta que se levanta. Debes de entender que si hay algo que al diablo no le gusta, es que tú camines en la voluntad de Dios. Si hay algo que al diablo no le gusta, es que tú camines enfocado en el propósito por la cual el Padre te trajo a la tierra. Los discípulos comenzaron, amén, a tener miedo y comenzaron a perder la visión. Cristo les dio una palabra, les señaló un propósito, un destino: crucemos al otro lado. Ese era el enfoque de los discípulos cuando salieron de la playa y cuando se dirigían al otro lado. Pero a pesar, cuando iban caminando, cuando iban avanzando en el mar, se levantó una tormenta y el enfoque de ellos cambió. La visión de ellos se perdió. Comenzó a perderse la visión de llegar al otro lado. Hay muchos de ustedes que Dios los llamó con un propósito y comenzaste a creerle a Dios, pero mientras comenzaste a caminar en lo que Dios te dijo, se levantó una tormenta y has perdido la visión, has perdido el enfoque, has perdido, gloria a Dios, la fe, has perdido, gloria a Dios, la pasión, has perdido ese interés de seguir enfocado en lo que Dios te dijo, porque cuando Dios te da una palabra van a haber tormentas, pero no tiene que desanimarte la tormenta, porque la tormenta está revelando que estás caminando en la voluntad de Dios. Será inevitable que tú, teniendo propósitos, no hayan tormentas, pero debes de entender que la misma tormenta es la que está confirmando que estás caminando en la voluntad de Dios. Los discípulos comenzaron a detenerse. No permitas que la tormenta te detenga. De lo contrario, la tormenta viene para confirmar que estás caminando en obediencia. La tormenta viene para confirmar que estás caminando en el propósito de Dios. Ahora, los discípulos tuvieron miedo. Dice la Biblia que tuvieron miedo y despertaron a Jesús. Ahora, me gusta mucho lo que Cristo
la actitud de Cristo. Dice la Biblia que Cristo estaba durmiendo. Mira qué sorprendente. Por eso hoy quiero hablar este tema, bajo el tema cómo tener paz en medio de la tormenta. Porque esta tormenta se levanta por causa de un propósito, por causa de hombres y mujeres que estaban obedeciendo a Dios, por causa de 12 discípulos que estaban enfocados en la voluntad de Dios. Las tormentas no se levantan solo por levantarse. Las tormentas se levantan, los problemas, las oposiciones vienen a nuestra vida por causa de obedecer a Dios, por causa del propósito que